La familia de mi prometida insultó a mi madre fallecida y cancelé todo. Hay una línea invisible que nadie debería cruzar, una frontera sagrada que separa el humor de la crueldad. Esa noche, la mujer que creía amar y su familia no solo la cruzaron, sino que bailaron sobre la tumba de mi madre. Y en ese instante supe que todo había terminado. Mi nombre es Santiago, tengo 33 años y hasta hace muy poco estaba a punto de casarme con Isabela, la mujer con la que honestamente pensé te pasaría el resto de mi vida. Nos conocimos hace unos 6 años, en una tarde de carne asada entre amigos. Su sonrisa era un faro, su humor rápido como un relámpago. Conectamos de una forma que parecía predestinada, casi inevitable. Por eso, cuando le propuse matrimonio un año atrás, no tuve ni una sombra de duda. Era el momento correcto, la persona correcta. O eso creía yo. Al comprometerme con Isabela, también me estaba uniendo, de alguna manera, a su familia. Sus padres, Ricardo y Elena, son de esa clase de personas que necesitan ser el sol alrededor del cual gira todo el universo. Ruidosos, dogmáticos, con una opinión lista para cada tema y una crítica velada para cada situación. Al principio lo atribuía a sus personalidades extrovertidas, pero con el tiempo empecé a ver cómo un profundo sentido de merecimiento tenía cada uno de sus actos. Pero antes de sumergirnos en el desastre, déjenme hablarles de mi mamá. Se llamaba Sofía y fue, sin lugar a dudas, la mejor persona que he conocido. Falleció hace 2 años, después de una batalla brutal de 3 años contra el cáncer. Verla luchar contra esa enfermedad y aún así encontrar fuerzas para poner a los demás primero fue la lección de humildad más grande de mi vida. Me enseñó sobre la bondad, la generosidad y la importancia de defender lo que es justo. Mi mamá no era solo mi roca, era un salvavidas para mucha gente. Tenía un don para ayudar sin hacer que nadie se sintiera avergonzado o en deuda. Simplemente, en silencio, hacía lo que se tenía que hacer. Y eso incluía a la familia de Isabela. Ricardo y Elena le deben tanto que jamás podrían pagarlo, aunque, a juzgar por cómo hablan de ella ahora, nadie lo diría. Cuando le presenté a Isabela, todo pareció ir bien. A mi madre le agradó, me lo dijo, e Isabela se mostró educada. Pero a medida que nuestra relación se volvía más seria, se hizo evidente que no congeniaban del todo. No había dramas ni peleas abiertas, solo pequeños comentarios, dardos sutiles. Isabela decía que mi madre era demasiado involucrada o que tenía demasiadas ganas de ayudar. Me molestaba, pero lo dejaba pasar. Pensaba que eran nervios o la simple dificultad de adaptarse a una nueva dinámica familiar. La verdad es que mi madre hizo muchísimo por ellos. Años atrás, cuando el restaurante de Ricardo y Elena estaba al borde de la quiebra, fue mi mamá quien confirmó un préstamo para salvarlos. Nadie más se atrevió a correr ese riesgo, pero ella creyó en ellos. Incluso les ayudó a organizar sus finanzas, a trazar un plan de negocios para que volvieran a ser rentables. Y funcionó, el restaurante sobrevivió y ellos conservaron su sustento. Pero no terminó ahí. Cuando el horno industrial del restaurante se descompuso, no tenían dinero para reemplazarlo. Mi madre lo pagó de su bolsillo, sin más. No quería que perdieran clientes. Nunca pidió que le devolvieran el dinero, ni siquiera cuando, más adelante, lo habría necesitado para sus propias facturas médicas. Así era ella. Luego estaba el hermano mayor de Isabela, Javier. Estaba a punto de abandonar la universidad porque no podía pagar su último semestre. Mi madre intervino y cubrió la matrícula. La educación, decía ella, es lo único que nadie te puede quitar. Y no se trataba solo de dinero, les dio su tiempo, su energía. Pasó horas ayudándoles con la contabilidad, cuidando a los hijos de Javier para que él pudiera estudiar. Y ni una sola vez Ricardo, Elena o Javier le dieron las gracias de verdad. Claro, un gracias al pasar, pero nunca un reconocimiento genuino del sacrificio que había hecho. A mi madre no le importaba, no lo hacía por el reconocimiento. Cuando ella falleció, quedé devastado. Era mi mundo entero,
y perderla se sintió como si me hubieran arrancado una parte del alma. Isabela estuvo a mi lado, o al menos eso creí. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que su apoyo era superficial, un cumplimiento del mínimo indispensable. Me decía cosas como, tienes que seguir adelante o a tu mamá no le gustaría haberte estancado en el duelo. Quizás era cierto, pero no se sentía como consuelo. Se sentía como una forma de apresurarme a superar algo que aún me desgarraba por dentro. En los meses previos a la boda, las señales de alerta se multiplicaron. Cada vez que mencionaba a mi madre en las conversaciones sobre la ceremonia, Isabela se volvía extrañamente evasiva. Por ejemplo, quise incluir un pequeño tributo a ella en nuestros votos. Isabela lo descartó de inmediato. ¿No crees que eso pondrá triste a la gente? Se supone que las bodas son felices. Lo dejé pasar. No quería empezar una pelea. Pero pequeños incidentes como ese se acumulaban, como piedras en mi zapato. Y luego estaban los comentarios de Ricardo y Elena. Tenían una forma de hablarme con condescendencia, como si sintieran que su hija se estaba casando con alguien inferior. Ricardo bromeó una vez diciendo que Isabela estaba mejorando su estilo de vida al casarse con alguien de un origen más sencillo. Elena solía decir, bueno, todos hacemos sacrificios por amor, como si Isabela me estuviera haciendo un favor. Dolía, pero guardaba silencio. Por Isabela. Ojalá hubiera hablado antes. Quizás me habría ahorrado este dolor. Pero me repetí a mí mismo que, una vez que pasara la boda, las cosas mejorarían. No podría haber estado más equivocado. Un mes antes de la boda, todo empezó a desmoronarse. Ricardo y Elena ofrecieron organizar la cena de ensayo en un restaurante lujoso con el que tenían conexiones. Al principio pensé que era un gesto amable, una forma de limar las asperezas. Elena no paraba de mencionarlo. Hemos puesto tanto esfuerzo en que esta cena sea perfecta, será la comidilla de la ciudad. Ricardo, por supuesto, me recordaba a cada oportunidad lo exclusivo que era el lugar y la suerte que teníamos de que ellos lo hubieran conseguido. Se sentía menos como un regalo y más como una exhibición de su ego. Pero yo estaba concentrado en la boda, así que le cedí el control. Grave error. Cada conversación se convertía en un comentario pasivo-agresivo. Cuando intenté confirmar la lista de invitados, Elena me despachó con un gesto. Nosotros nos encargamos, Santiago. Tú solo ven y disfruta. Me molestó. ¿No se suponía que era nuestro evento? Luego estaba el menú. Elena hablaba de una experiencia culinaria de alta gama y no perdía la oportunidad de añadir nada como lo que sueles encontrar en tu pueblo, Santiago. Amaba recordarme que yo no pertenecía a su círculo social. Isabela, por su parte, se ponía del lado de sus padres cada vez más. Santiago, estás pensando demasiado, me decía. Mis padres saben lo que hacen. Pero no se trataba solo de la cena. Se trataba de cómo me hacían sentir. Un extraño en mi propia relación. Un afortunado al que le habían permitido entrar en su mundo. Y ella nunca me defendió. Si acaso, alentaba sus burlas con una risa nerviosa o minimizando mis preocupaciones. Una semana antes de la cena ocurrió algo que debió ser mi última advertencia. Estábamos en casa de sus padres, y yo sugerí cambiar los centros de mesa por algo más sencillo, algo que a mi madre le habría encantado. Elena, sin levantar la vista de sus papeles, dijo, «Oh, Sofía tenía un gusto interesante, ¿verdad? Pero este es el día de Isabela. Mantengamos las cosas modernas, ¿quieres?» Me quedé helado. La forma en que pronunció el nombre de mi madre, el desdén en su voz. Isabela no dijo nada. Siguió mirando su teléfono como si no hubiera pasado nada. Me tragué mi orgullo y me quedé en silencio. Odio haberme callado. El día de la cena de ensayo llegó y la tensión se podía cortar con un cuchillo. En el coche intenté aligerar el ambiente, pero Isabela estaba ausente, perdida en su teléfono. Cuando le pregunté si estaba emocionada, se encogió de hombros. «Es solo una cena, Santiago, no te estreses». Al llegar, Ricardo y Elena ya estaban actuando como los anfitriones de un evento corporativo. El lugar era ostentoso hasta lo ridículo. Manteles blancos, candelabros, el tipo de sitio que grita «Mira lo importantes que somos».
Me sentí aún más fuera de lugar. Empecé a notar que la mayoría de los invitados eran de la familia de Isabela o socios de sus padres. De mi lado apenas estaban mi padre, mi hermana y un par de amigos. Se habían apropiado de nuestra cena para convertirla en un evento de networking. Cuando se lo comenté a Isabela, me miró con exasperación. Santiago, tu familia es pequeña. Mis padres tenían que llenar el salón de alguna manera. No es para tanto. No es para tanto. Su respuesta para todo. Después de que todos comieron, empezó el verdadero espectáculo, los discursos. Ricardo fue el primero, por supuesto. Agarró el micrófono como si fuera a dar una conferencia. Bienvenidos todos, comenzó. Esta noche celebramos la unión de dos familias, nuestra Isabela y, por supuesto, Santiago. Dijo mi nombre como si le dejara un mal sabor de boca. Cada palabra era un insulto apenas disimulado. Habló de lo orgulloso que estaba de su hija, la estrella de la familia, y de cómo ahora se casaba con alguien que la mantendría con los pies en la tierra. Sonrió con suficiencia y juro que un par de personas se rieron. Luego dijo, siempre le enseñamos a Isabela a apuntar alto, y aunque Santiago quizás no era lo que imaginábamos en un principio, dejó la frase en el aire como si fuera un chiste. Sentí la mirada furiosa de mi padre desde el otro lado de la mesa. Luego le tocó a Elena. Se pavoneó hasta el micrófono y, tras los elogios de rigor a su hija perfecta, lanzó sus propios dardos. Es una suerte que Isabela sea tan paciente, porque ya le ha enseñado mucho a Santiago. Casi me atraganto. ¿Qué me había enseñado? ¿A morderme la lengua mientras sus padres me insultaban? Se giró hacia mí. Estamos muy felices de recibirte en la familia, Santiago. Será bueno tener a alguien que no le importe ensuciarse las manos, ¿verdad? Se rió y algunos de sus parientes la siguieron. Miré a Isabela, suplicando con los ojos que interviniera, pero ella sonreía, cómplice. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, Ricardo volvió a tomar el micrófono. Una última cosa, dijo, chocando su copa. Quiero reconocer a alguien que ya no está con nosotros, pero que jugó un gran papel en formar a Santiago. Su madre, Sofía. Por un instante, una fracción de segundo, creí que diría algo amable. ¡Qué ingenuo! Sofía era única, continuó con una sonrisa torcida. Tenía esa costumbre de meterse en situaciones ajenas, ¿no es así? Siempre con una opinión sobre cómo debían hacerse las cosas. Se rió, y Elena añadió, «Oh, sí que tenía opiniones fuertes. ¿Recuerdan cómo insistía en ayudarnos incluso cuando no se lo pedíamos?» No podía creer lo que estaba escuchando. Estaban hablando de mi madre como si fuera una vecina intrometida y molesta. Pero, hablando en serio, prosiguió Ricardo, Sofía era una mujer generosa. Nos ayudó mucho. A veces, demasiado, si soy honesto. Guiñó un ojo, como si compartiera un secreto gracioso. Nos aseguraremos de mantener vivo su espíritu en la boda. Esperemos que Santiago no herede su entusiasmo por tomar el control, ¿eh? No querríamos que se entrometiera demasiado. Eso fue todo. Sentí que la sangre me hervía, mis puños se cerraron bajo la mesa. Miré a Isabela, esperando, rezando para que dijera algo, cualquier cosa. Pero ella solo se rió y dijo, «Ay, papá, ya basta», como si fuera una broma inofensiva. ¿Inofensiva? Estaban profanando la memoria de mi madre frente a una sala llena de gente, ¿y a ella le parecía divertido? Cuando Ricardo finalmente se sentó, el silencio en la sala era denso, pesado. Isabela se inclinó y susurró, «¿Estás bien?» Su tono era tan casual que podría haber estado preguntándome si quería más agua. Asentí, sin mirarla, con la mandíbula tan apretada que pensé que mis dientes se romperían. Entonces, Elena se acercó a nuestra mesa. «Santiago», dijo con una dulzura empalagosa, «espero que no te hayas ofendido. Ricardo y yo solo queríamos añadir un poco de humor a la noche. Todo es en broma». Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No podía seguir callado. Me puse de pie de golpe, la silla raspando ruidosamente contra el suelo.
Toda la sala se quedó en silencio, todos los ojos fijos en mí. ¿Hablas en serio ahora mismo?, dije, mi voz baja pero temblando de ira. Donna, la madre de Isabela, se quedó helada, con su sonrisa falsa petrificada en el rostro. Ricardo me miró con fastidio, como si yo fuera un niño malcriado. Al lado, Isabela susurró mi nombre, una súplica ahogada. Santiago, detente. La ignoré. Déjame ver si entiendo, continué, mi voz subiendo de volumen, resonando en el silencio sepulcral. Se han pasado toda la noche lanzando indirectas sobre mi madre, la mujer que salvó a su familia cuando nadie más lo hizo, y ahora pretenden que era solo una broma. Ricardo se reclinó en su silla. Relájate, Santiago, estás exagerando. ¿Exagerando?, repliqué, sintiendo el calor subir por mi cuello. La llamaste intrometida, dijiste que era demasiado. Te burlaste de su generosidad como si fuera un defecto. ¿Cómo demonios es eso en broma? Mi padre lo miraba como si estuviera a punto de cruzar la mesa para golpearlo. Mi hermana tenía los brazos cruzados, fulminando a Elena con la mirada. Ella los ayudó. Mi voz se quebró por la rabia. Salvó su negocio. Pagó por las reparaciones de su restaurante, por la matrícula de la universidad de tu hijo. ¿Y así se lo pagan? ¿Convirtiéndola en el remate de un chiste? Ricardo se enderezó, visiblemente molesto. De acuerdo, ya es suficiente. Si vas a montar un berrinche por esto, tal vez no estás listo para casarte. Ese comentario reveló el profundo desprecio que sentía por mí. Isabela finalmente habló, tirando de mi manga. «Santiago, ¿podemos salir a hablar, por favor?» Aparté mi brazo. «No, Isabela, no hasta que tus padres entiendan lo irrespetuosos que han sido». «Estás arruinando la noche para todos», gimoteó Elena, adoptando el papel de víctima. «¿Yo estoy arruinando la noche?», estallé. «No, Elena, la arruinaste tú en el momento en que decidiste pisotear la memoria de mi madre. Y tú, Isabela», me giré hacia ella, «te quedaste sentada y lo permitiste». Su rostro enrojeció. «No sabía que iban a decir todo eso», se defendió débilmente. «Pero te reíste», le espeté. «Te reíste de cada insulto. Ni siquiera intentaste detenerlos». Los susurros comenzaron a recorrer la sala. No me importaba. Esto era por mi madre. «De acuerdo, Santiago», dijo Ricardo, poniéndose de pie y señalando la puerta. «Si estás tan ofendido, quizás deberías irte». Por un momento lo consideré, salir, dejarlos con su cena perfecta. Pero entonces vi a mi padre, a mi hermana, a mis pocos amigos que habían venido a apoyarme. No iba a dejar que se salieran con la suya. «No», dije con firmeza, «no me voy, no hasta que entiendan lo que han hecho». Actúan como si mi madre fuera una especie de molestia, pero sin ella ni siquiera tendrían las conexiones para estar en este restaurante. Ella lo hizo porque le importaban, y ustedes se sientan aquí a manchar su recuerdo como si nada. Eso no solo es irrespetuoso, es asqueroso. El silencio volvió a caer. Isabela solo miraba la mesa, con el rostro desencajado. «No lo dijimos con esa intención», masculló Ricardo. «No importa cómo lo dijeron», respondí. «Importa el daño que hicieron. Mi madre merecía algo mejor, y sinceramente, yo también». Retrocedí, agarré mi chaqueta. «¿Quieren que me vaya? Bien, pero no esperen que vuelva». Mi padre y mi hermana se levantaron de inmediato. Mientras caminaba hacia la salida, Isabela me llamó. «Santiago, espera». No me detuve. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó la cara. Mi padre puso una mano en mi hombro. «Hiciste lo correcto. Tu mamá estaría orgullosa». Asentí, pero no me sentía orgulloso. Me sentía traicionado y furioso. Y me di cuenta de que si Isabela no podía defenderme a mí o a la memoria de mi madre, entonces no era la persona que yo creía. Pero entonces una nueva certeza me invadió. Si me iba así, ellos contarían la historia a su manera. Yo sería el sensible, el que reaccionó de forma exagerada. No podía permitirlo. Esto no había terminado. «Tengo que volver a entrar», le dije a mi padre.
¿Qué? ¿Por qué? Preguntó mi hermana. No les debes nada. Lo sé, respondí, pero no puedo dejar esto así. Necesito dejarles claro a todos que se acabó, para siempre. Me di la vuelta y caminé de regreso al restaurante. Mi estómago era un nudo, pero mi mente estaba despejada. No iba a entrar a discutir, iba a entrar a terminarlo. La puerta se abrió y todas las conversaciones se detuvieron. Caminé directamente hacia el frente de la sala, ignorando a Isabela que se había puesto de pie, pálida y con los ojos muy abiertos. Me paré frente a Ricardo y Elena, que me miraban con una mezcla de sorpresa y arrogancia. «Disculpen todos», dije, con la voz alta y firme. «Tengo algo que decir». Miré a Isabela, que parecía congelada en el tiempo. Sé que este no es el momento ni el lugar, pero después de lo que ha pasado esta noche, no veo ninguna razón para esperar. Tomé una profunda bocanada de aire. Esta boda se cancela. La sala estalló en un caos de jadeos y murmullos. La mandíbula de Isabela cayó, sus manos volaron a su boca. «Santiago, no», susurró. Levanté una mano para silenciarla y el ruido cesó. «Esto no se trata solo de esta noche», continué, dirigiéndome a todos los presentes. «Se trata de la clase de familia en la que estaría entrando. Una familia que no me respeta, que no respeta a mi madre y que no respeta los valores con los que me crié. No puedo y no voy a pasar el resto de mi vida siendo tratado así». «Estás cometiendo un gran error, muchacho», dijo Ricardo con desdén. Me reí con amargura. ¿Un error? ¿Creen que faltarle el respeto a mi madre no es nada? ¿Creen que tratarme como si fuera inferior no es nada? No, Ricardo. El error sería seguir adelante con esta boda y atarme a una familia que no me merece. Me giré hacia Isabela por última vez. Su rostro estaba surcado por las lágrimas. «Ya lo hice», dije, y salí de ese restaurante, sintiendo cómo un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, a pesar del dolor, sentí una inmensa paz. A la mañana siguiente me desperté con un centenar de mensajes, la mayoría de Isabela, suplicando, algunos de Ricardo, amenazando, otros de Elena, victimizándose. Los ignoré todos. A media tarde, Isabela apareció en mi puerta. Tenía los ojos rojos e hinchados. Todavía llevaba el vestido de la noche anterior. «Por favor, hablemos», suplicó. «¿De qué hay que hablar, Isabela? Fui bastante claro anoche». «Podemos arreglarlo», insistió. «No entiendes, ¿verdad? Esto no es algo que se arregla». «Tenía miedo», dijo, su voz quebrándose. «¿Miedo de qué? ¿De molestar a tus padres?» Ella no tuvo respuesta, solo se quedó allí llorando. «No es solo por tus padres, Isabela, es por ti. Anoche me mostraste exactamente quién eres y no puedo olvidarlo. Merezco algo mejor». Unos días después, mientras ordenaba una vieja caja de recuerdos de mi madre, mi corazón se detuvo. Dentro guardaba cosas preciosas, su collar favorito, unos pendientes y un pequeño relicario de oro que había pasado de generación en generación. Mi madre me lo dio antes de morir. Algún día, me dijo, sabrás a quién dárselo. Pero el relicario no estaba. Busqué frenéticamente, pero había desaparecido. Un pensamiento horrible me heló la sangre. La única persona que había estado en mi apartamento era Isabela, cuando vino a devolverme el anillo de compromiso. Le había pedido usar el baño. Le envié un mensaje de texto. «¿Tomaste el relicario de la caja de mi madre?» Su respuesta tardó unos minutos. «Lo tomé prestado. Quería tener un pedazo de ella conmigo para sentirme más cerca de ti». «¿Prestado?» La llamé, la furia me consumía. ¿Un pedazo de ella? Ese relicario ha estado en mi familia por generaciones. ¿Cómo te atreviste? «Lo siento, no pensé que te darías cuenta», sollozó. «¿Dónde está?», exigí. «En casa de mis padres. Lo dejé allí para que estuviera seguro». Esa fue la gota que derramó el vaso. Conduje hasta su casa, listo para explotar. Elena me abrió la puerta. Su sonrisa falsa se desvaneció al ver mi expresión. «Estoy aquí por el relicario de mi madre», dije bruscamente.
Isabela bajó las escaleras, sosteniéndolo en su mano. Me lo tendió como si no fuera nada. Se lo arrebaté, lo inspeccioné y me lo guardé en el bolsillo. «Tú me robaste, Isabela», le dije, mi voz fría como el hielo. «Le robaste a mi madre, como si lo que ya habías hecho no fuera suficiente». Me di la vuelta y cerré la puerta de un portazo. En los días siguientes bloqueé su número y corté toda forma de contacto. Cancelar la boda fue difícil, pero este último acto de traición fue el clavo final en el ataúd. Y, por agotador que fuera, también se sintió como un cierre. Había defendido mi dignidad, la memoria de mi madre y los valores que ella me inculcó. Sabía, sin ninguna duda, que había tomado la decisión correcta. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí en paz.